como es habitual en este espacio de entrevistas aquí en Antofagasta Televisión, nos acompaña en esta oportunidad y de manera muy importante. Habíamos tenido varios académicos de la Universidad de Antofagasta, pero estamos con el rector Luis Alberto Loyola, que le damos las gracias por estar junto a nosotros aquí en Antofagasta Televisión. No, gracias a ustedes, Carolina, por permitirme estar con ustedes. Rector, hay sin duda temas en la palestra y en la agenda informativa en temas de educación muy vigentes. Recientemente, ¿cierto?, conocíamos tras este cónclave lo que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, indicaba respecto a la gratuidad, que el pasado 21 de mayo teníamos una cifra, este 60%, ahora tenemos este 50% que va a poder financiarse de manera gratuita. ¿Qué le parecen primero estos planteamientos y un poco el margen que también se baja en ese porcentaje? Yo creo que para nosotros en realidad hay un concepto que manejamos, en realidad nos produce desconcierto. El hecho de que demos una primera información con un 60, luego nos vamos a un 50, ¿no es cierto?, o un 40, y finalmente quedamos con lo que hoy día se conoce que van a ser las universidades del Consejo de Rectores y algunas privadas, con algunos requisitos que se supone que tendrán que cumplir. O sea, para nosotros esto provoca un poco de desconcierto porque en realidad lo que más nos preocupa es cómo estructuramos nuestro presupuesto año 2016, puesto que la gratuidad implica hoy día, ¿no es cierto?, que el Estado va a financiar hasta el quinto quintil, ¿no sé?, hasta el quinto decil, ¿no es cierto?, de manera de que tenemos que estructurar cómo van a ser los aranceles. En estos momentos no podemos saber cómo va a ser nuestro presupuesto año 2016. Para eso tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que se entregue la información final en la ley de presupuesto, porque esta gratuidad, entre comillas, que va a financiar la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, implica que va en la ley de presupuesto. Por lo tanto, va a abordar un cierto arancel de referencia, que va a depender, según la información, dependiendo del grupo en que uno esté, de acuerdo a la acreditación, con un arancel promedio. Entonces, de ahí enseguida hay que visualizar cuántos estudiantes vamos a tener de los quintiles, de los deciles, ¿no es cierto?, del 1 al 5, y sobre eso, ¿no es cierto?, también que cumplan el requisito que se nos ha mencionado de que no tengan una evaluación más allá de un 20% de lo que dura la carrera. O sea, el tema en sí, para nosotros, lo central, más que si nos toca más o menos, es definir realmente cuánto es lo que vamos a contar para el año 2016 y estructurar nuestros presupuestos. Y antes de conocer ese presupuesto, rector, ¿qué conversaciones o hacia dónde se puede direccionar para tener un piso? Hoy día está la incertidumbre que en definitiva, por ejemplo, si comparamos cuánto fue el presupuesto de la universidad el año pasado versus el que ahora estamos manejando, ¿cierto?, y el que debiese venir, o sea, ¿cuánto tendría que ser en ese cálculo que ustedes hacen un presupuesto que de alguna manera los dejara, no sé si en cifras verdes como hablamos en términos económicos, pero de alguna manera para poder sopesar este nuevo desafío que se les impone a las universidades también? La verdad que yo creo que crecimiento en cuanto a presupuesto no va a haber. Lo que sí estamos esperando es que, y es lo que nos ha dicho el jefe de División de Educación Superior, es que no vamos a recibir menos que el año pasado. ¿Ya? Entonces para nosotros en realidad es complicado porque también nos colocan algunas condiciones que uno tiene que, uno las entiende. Por ejemplo, no crezca su matrícula, no aumenten los cupos. ¿Qué significa eso? Es imposible que eso ocurra, por una razón muy simple. En el caso de la Universidad de Antofagasta, nosotros este año creamos 3 carreras. Fonoaudiología, es decir, terapia ocupacional, más las 2 carreras de arte escénica y artes musicales. El próximo año vamos a tener un segundo año y vamos a tener un primero. Obviamente nosotros tenemos crecimiento de matrícula y eso va a ir creciendo obviamente hasta que se llegue a cumplir el ciclo. Entonces no es posible cumplir con esa apreciación que nos dice el Ministerio, no debe crecer la matrícula ni aumentar los cupos. De manera que también hay planificaciones de las universidades que involucran crear nuevas carreras. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema universitario que no ha cambiado la línea. La educación sigue siendo en un sistema de mercado, en un sistema mixto desregulado. Entonces, en que las universidades tienen que tener sus recursos para poder mantenerse, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería entonces ese panorama? Si vamos a suponer que no vamos a tener mayor presupuesto que el que ya estamos utilizando para el próximo año y vamos a tener una matrícula que aumenta y vamos a tener que además subsidiar, ¿cierto?, esa gratuidad en el porcentaje que ya se ha establecido. Entonces, de alguna parte van a tener que venir esos recursos. Claro, yo creo que hay un aspecto que es importante. Es que esta gratuidad en el futuro tiene que ir en una ley de educación superior. Hoy día va en una ley de presupuesto. ¿Quién se beneficia hoy día?
Yo creo que hoy día los beneficiados son los estudiantes. Los estudiantes porque hoy día van a acceder a gratuidad, del 1 al 5º decil, independiente de las universidades donde estén, porque no es para todos tampoco. Los recursos que hay no alcanzan para todos los estudiantes. Van a ser un porcentaje, ¿no es cierto?, del 1 al 5 decil. En consecuencia, hoy día los beneficiarios de este sistema, los cuales yo no he escuchado tampoco una valoración real, son los estudiantes. El estudiante que ahora no va a pagar, porque hoy día el estudiante lo que tiene es beca y tiene crédito. O sea, de alguna manera él está adquiriendo una deuda, su familia está adquiriendo una deuda a largo plazo, ¿no es cierto? Ahora, esa brecha, incluso la brecha entre el arancel de referencia y el arancel real, hoy día las universidades los otorgamos con un crédito. Ahora, en lo que viene no se cobra. O sea, si hay una diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia que se determine, eso no se cobra para acceder a la gratuidad. Pero para el aparato estatal en sí va a ser un desafío mucho mayor. Por supuesto. De hecho, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que está involucrada es muchísimo mayor que la que se ha otorgado, pero el gran beneficiado hoy día es la juventud, el estudiante. Rector, ¿y qué opinión le merece el que también se diera un poco la vuelta respecto de qué instituciones de educación superior iban a ser las beneficiarias en esa gratuidad? ¿Qué opinión le merece que ahora también, por ejemplo, educación o privada o el sistema privado que tanto se ha discutido también sea uno de los beneficiarios? Claro, yo creo que aquí hay un tema país. Y el tema país es que es un sistema mixto, desregulado. ¿Y qué significa eso? Que las regulaciones están para un conjunto de universidades que hoy día se llaman consejos de rectores. Y esas universidades tienen una regulación. Y aún más, dentro de ese mismo consejo, las universidades del Estado tienen más regulación todavía. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que cumplir la ley de transparencia, tenemos que cumplir la ley de compras públicas, tenemos que dar cuenta pública, ¿no es cierto?, y además a la Contraloría, y hacer también un balance como un privado, como una sociedad anónima igual. Entonces, lo que uno pretende y lo que uno se pregunta, bueno, ¿por qué un sistema de esta naturaleza no partió con aquellos que tienen una cierta regulación? ¿Cuál? ¿Qué exigencia hay? Hay una acreditación, ¿no es cierto? No deben lucrar, deben ser transparentes, o sea, lo que debería exigirse es que la plata pública sea conocido por todos. Es lo que hacen las universidades del Estado. Hoy día una plata, un financiamiento público que va a un privado, nadie sabe lo que pasa con ese recurso. Entonces, aquí lo que se debe pretender es que tengamos un sistema claramente regulado con un marco regulatorio que tengamos que cumplir todas. Ese es el tema. Entonces, el tema no es si le vamos a dar a algunos alumnos o a otros no. El tema es que el país exige y debe exigir una cuenta transparente de los fondos que son del Estado. Rector, y si asumimos este mercado y este sistema mixto que de alguna manera, cierto, donde está inserta toda la educación superior, ¿de qué manera entonces se puede competir en una universidad estatal hoy, lo que parece ser más una camisa de fuerza que un colchón donde poder sustentarse respecto del resto de las ofertas académicas hoy? La infraestructura, que antes era a lo mejor el tema en las universidades estatales, grandes universidades privadas ya lo mantienen. La docencia, muchos de los profesores son mejores pagados tal vez en las privadas que en las otras. O sea, ¿cómo competimos porque las universidades tradicionales o del Estado de alguna manera continúan con ese valor con el que partieron hace muchas décadas ya? Yo agradezco su pregunta porque aquí hay un tema central. En el actual gobierno, el programa de gobierno dice claramente fortalecimiento de las universidades del Estado. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que estas universidades se fortalezcan. ¿De qué manera se fortalecen? Primero que nada, hay que terminar con el sistema discriminatorio de aporte basal que partió en el año 81. Recordemos que nuestras universidades derivaron todas de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica. O sea, un presupuesto que era de 2 universidades que estaban distribuidas al país se dividió y se repartió para cada una de estas universidades que hoy día son regionales del Estado. Entonces hablamos de un aporte basal que está basado en el aporte fiscal directo y el indirecto. Ese es el aporte basal que reciben estas universidades. Entonces lo que tiene que haber es que tiene que haber un nuevo sistema de aporte basal para las universidades del Estado distinto al que hay hoy día. Hoy día lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, es que el Estado financie sus universidades. Este es uno de los pocos países del mundo, y a lo mejor el único, en que el Estado le da plata a los privados para llevar adelante la educación. En Estados Unidos los privados se financian los privados.
Las universidades privadas se autofinancian y las universidades del Estado las financia el Estado. Entonces acá en Chile este sistema mixto nos lleva a una incongruencia tal que de repente se le da más plata a un privado que a una institución estatal. Entonces lo que nosotros pedimos es que se fortalezca el sistema estatal y para eso hay que tener, ¿no es cierto?, efectivamente, uno de los aspectos más importantes es que constituyamos una red a nivel nacional y para eso haya recursos para formar una red. Entonces hoy día podría haber una red, ¿no es cierto?, que estudie a modo de ejemplo, por ejemplo, la energía en el país, la energía renovable, una red que se estudia en todas las universidades del Estado, o cualquier demanda pública puede ser estudiada en esta universidad a nivel país, ¿ya? Entonces, nosotros, un ejemplo, es lo que pretendemos hacer ahora, es formar profesores en una red de universidades del Estado, que la formación de los profesores sea la misma, en Antofagasta que en Serena, ¿ya? Entonces, que hay un solo modelo pedagógico, que hay un solo proyecto educativo, ¿ya? Entonces, de esa manera las universidades del Estado se van fortaleciendo. Claro, porque ¿dónde está hoy día quizás el rol distintivo de una universidad del Estado? Uno podría decir, ¿dónde está a lo mejor la gestión, la eficiencia o los grandes resultados de esta institución para acaparar o mantener todos los recursos que se necesita y este proyecto país que está en la universidad, ¿verdad?, materializarse? O sea, ¿dónde está ese resultado? Yo creo de esa que gestión hay un tema que es central. La demanda pública la cumplen las universidades del Estado. O sea, los desafíos país los tiene que cumplir el Estado, no un privado. El privado puede hacerlo, pero el Estado las universidades del Estado estamos obligadas a hacerlas. Un ejemplo, a ver, si hay una ley de aborto en un determinado, los organismos estatales tienen que desarrollarlo, el privado no está obligado a hacerlo, ¿ya? Aunque es una ley. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, las demandas públicas son cumplidas por estas universidades del Estado. Entonces, a modo de ejemplo, yo planteaba el caso de la energía. Hoy, la energía solar está estudiada en la Universidad de Antofagasta. Y ese es un desafío país. No es un desafío de esta región exclusivamente. El llegar, ¿no es cierto?, a un 20% de energía renovable es una apuesta del país, de Chile. No es una apuesta de esta región. Claro, porque cada vez que se discute, por ejemplo, en esta región, mucho de innovación, de que Antofagasta se convierta en una capital solar mundial, ¿cierto?, de cambiar esto de monoproductores, ¿verdad?, o estar centrados en la minería hacia otro, todo viene finalmente del mundo académico, de lo que se pueda innovar desde la academia, de lo que se pueda plantear, ¿cierto?, como soluciones o estrategias. Sin embargo, para todo se necesitan justamente los recursos de desarrollar proyectos de investigación, de desarrollar publicaciones científicas o mejorar la excelencia académica que pueden tener muchos de sus mismos profesores. Por supuesto, entonces nosotros nos hemos desarrollado en un sistema que no nos favorece desde el punto de vista administrativo, de toda la burocracia que tenemos que tener, y tampoco nos favorece el punto de vista del financiamiento del Estado, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es crecer poco. Entonces hoy día que podemos crecer, se nos dice no crezca porque tenemos la gratuidad. ¿Te das cuenta entonces la incongruencia que nosotros nos encontramos? Entonces en este país, el 16% de la oferta en educación superior la suplen las universidades del Estado. Y eso es porque justamente había un sistema discriminatorio con ellas. No es posible que uno pueda mantener, ¿no es cierto?, crear carreras si no tiene infraestructura. Entonces, ¿cómo mantenemos la infraestructura? ¿Cómo mantenemos el equipamiento? El Estado tiene que hacerse cargo de lo que estas universidades tienen. La infraestructura ya pasó muchos años. En el caso de la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, que partió en los años 60, ¿no es cierto?, con la infraestructura, hay que irla mejorando, hay que irla actualizando, hay que hacer inversión. Los daños que produjo la lluvia, ¿no es cierto?, en el mes de marzo, a la universidad le costaron 1.300 millones. Y para eso entonces el Estado nos dio el apoyo correspondiente a través de un proyecto de emergencia. Pero es una manera de ver de que las infraestructuras tienen que irse renovando, tienen que irse mejorando, tiene que haber equipamiento, tienen que haber mejores académicos. Por ejemplo, ¿por qué no es importante apoyar a las universidades del Estado una ley de incentivo al retiro? Que la tuvimos en el periodo de la presidenta Bachelet. Necesitamos nuevamente que se instale esa ley para que los académicos puedan retirarse, aquellos que cumplen los años necesarios, y la universidad pueda renovar sus cuadros académicos. O sea, ¿por qué no puede haber incentivo para que vengan académicos de buen nivel a regiones como Antofagasta, donde es una región
que tiene un costo de vida alto, ¿no es cierto? Rector, ¿y qué tan agrupados están como gremio, por decirlo de alguna manera, cierto, las universidades del Estado respecto de distintos planteamientos y sobre todo con la discusión y la conversación país? La ministra de Educación hace poco ya ponía el documento en la mesa, los nuevos lineamientos de la reforma educacional. ¿La voz está alineada en las universidades estatales? ¿Cómo vamos a ver en los próximos meses esta discusión o qué tan presentes van a estar en esa discusión también? Bueno, nosotros tenemos ya, en cada universidad se está iniciando el proceso de discusión digamos, de esta base para la formulación de las leyes de educación superior, y nosotros también ya hemos tenido varias reuniones en las cuales ya tenemos un documento en el cual hacemos ver nuestros puntos de vista y los vamos a discutir el día 18 en Santiago para darle término a ese estudio en que digamos al gobierno este es nuestro punto de vista. ¿Y esos énfasis van a estar justamente en parte de estos temas que hemos conversado? En lo que estoy señalando. O sea, cómo fortalecemos a esta universidad del Estado, cómo le damos una gobernanza, cómo le damos una participación de toda la comunidad universitaria en esta gobernanza. ¿No es cierto? De manera que hoy día, que es una petición que está ampliada en todas las universidades, la participación. Pero para eso tenemos que ver qué gobernanza nos damos. Nos vamos a dar un consejo superior, nos vamos a dar un consejo administrativo, un consejo contralor. El consejo superior es un consejo de normas, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, queremos que participen también las autoridades regionales, la región donde está inserta la universidad, que también se represente el gobierno, que los egresados, la comunidad. Todo va a depender del tipo de gobernanza, cómo resolvemos eso. Entonces, para eso se va a fijar lo que en la ley se llaman normas comunes. Van a haber normas comunes para las universidades del Estado para que formulemos un nuevo estatuto. Pero para eso que tengamos un estatuto común. No cada universidad por sí sola, no. Pueden haber variantes, pero va a haber un tronco común que se van a llamar normas comunes sobre las cuales nosotros estamos iniciando la discusión, como el caso que yo planteaba, cuál es la gobernanza, cuál es la participación. O sea, por primera vez veríamos esta cohesión o casi una unidad en todas las universidades del Estado. Por supuesto, porque los estatutos vienen de la dictadura del año 81, para algunas y otras fueron renovados en el año 90. Pero la verdad es que nosotros no tenemos participación con derecho a voto, por ejemplo, de nada, solamente los académicos. Entonces, a modo de ejemplo. Entonces ahora se estudiará cuál es la posibilidad de que esta participación sea distinta, dependiendo de la responsabilidad también, y dependiendo qué tipo de institución vamos a hacer. ¿Ya? Porque también es importante que nosotros tratemos de minimizar todas estas leyes que nos tienen a nosotros amarrados y nos hacen demora, como el caso de la Contraloría. Hay que tener un control anterior, un control ex post. Antes teníamos solamente ex post. Entonces, bueno, nosotros creemos que esto tiene que simplificarse para las universidades, para que podamos ser más ágiles y más eficientes. Ahora, en esta misma discusión, ¿cómo van las conversaciones con los parlamentarios de las distintas zonas? Porque no es lo mismo ser una mejor universidad tradicional en Santiago que serlo en regiones, y vaya que algunas tienen distintas particularidades, sobre todo en zonas como esta, tal vez en el sur del país lo mismo. Bueno, yo le puedo comentar una cosa. Yo soy vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado. Nosotros ayer tuvimos una reunión con un conjunto de senadores para hacer los planteamientos que yo le estoy comentando a usted. Entonces, esto mismo nosotros lo vamos a hacer con los parlamentarios aquí en Antofagasta. Tenemos una sesión a fines de este mes en que estamos invitando a los parlamentarios de la región para que escuchen, para que nos pongan atención cuál es la realidad que nosotros tenemos y cómo nosotros vemos que podemos hacer un cambio, porque hoy día el cambio para las universidades del Estado está basado en un convenio marco. Hay un financiamiento especial para las universidades del Estado que se llama convenio marco. O sea, nosotros vamos a hacer un contrato con el Ministerio de Educación. ¿Cómo crecemos nosotros en 5 años? Entonces, para eso van a haber fondos especiales para las universidades. Pero la cantidad de estos fondos depende de la ley de presupuesto. Entonces, depende también de los parlamentarios, porque usted debe recordar que el año pasado hubo una gran discusión en que cómo se les daba más a estas universidades y a estas otras no había crecido de la misma manera. El caso de las universidades regionales, pero sucede que también hay universidades regionales que somos del Estado. Entonces, este es un tema en que nosotros esperamos que los parlamentarios tengan una buena información para tomar la decisión que corresponde. Pero hoy día el desarrollo de la investigación y de la vinculación en las universidades del Estado va por la vía de un convenio marco. Y la docencia va a ir por el lado de la gratuidad. Son los planteamientos que vienen en futuro y que están iniciándose este año.
Ahora, rector, sin duda Chile está atravesando una oportunidad tremenda, o sea, si hacemos mal las cosas vamos a tener el futuro nuevamente perdido. Las universidades estatales sabemos por las cifras, muchos balances que se hacen, que han sobrevivido los últimos años en realidad con los recursos y finalmente tener que responder a Chile en esta investigación constante que se debe hacer. Hay una oportunidad sin duda tremenda, por eso yo preguntaba si la voz justamente de las universidades va a ser fuerte, clara y dura para que ese cambio venga de la mano de lo que ustedes esperan. ¿Ve eso en el corto o mediano plazo que realmente...? Yo creo que hay una cosa que es bien importante, las comunidades ya no soportan el sistema que tenemos hoy día. Es imposible. Nosotros como Universidad del Estado, un solo ejemplo, reajuste año 2016. Los estudiantes nos piden no reajusten los aranceles. El Estado nos pide que no crezcamos en matrícula. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos el problema? Entonces este es un problema en el cual el Estado tiene que dar, el gobierno tiene que dar una voz para decir, estas universidades son importantes y tenemos que apoyarlas, a lo menos, por ejemplo, en una asignación para remuneraciones del recurso humano que trabaja en estas universidades. O sea, nosotros no podemos tener profesores de dedicación exclusiva. Entonces, ¿cómo el Estado no podría aportar para que las universidades pudiéramos tener mejor recurso humano, más dedicación, dando, por ejemplo, un bono para dedicación exclusiva a los académicos de las universidades del Estado? O esta misma ley de incentivo al retiro que nos permite que nuestros funcionarios jubilen en mejor condición, ¿ya? Y podamos renovar los cuadros académicos. Entonces, para nosotros la esperanza, en realidad, hoy día está simplemente en el convenio marco, que financia vinculación e investigación, en la gratuidad que va a financiar la docencia y además que haya una línea de financiamiento sobre infraestructura y equipamiento, que es la que se nos ha ofrecido. Con eso el panorama podría cambiar. Con eso, esos tres pilares que claro, porque hay un plan de trabajo, hay un compromiso a 5 años. Entonces tenemos que ir creciendo, pero para crecer tenemos que adquirir compromiso y tener los recursos para hacerlo. Esa es la idea. Rector, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en Antofagasta Televisión. No, yo muchas gracias a usted, Carolina, por la invitación y siempre dispuesto a poder entregar nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema, como siempre sobre la mesa en esta oportunidad, ¿cierto? La visión también del rector de la Universidad de Antofagasta respecto a esta discusión que tenemos como país en torno a la reforma educacional, un poco cómo se vienen estos cambios, presupuestos y todo lo que usted pudo escuchar. Nos reencontramos.